invocamos la presencia de Dios para esta última parte del programa Despacho Informativo, porque cualquier cosa puede pasar en un programa de televisión. Las que han pasado para que lleguemos hasta esta parte no la vamos a decir por respeto a nosotros y a nuestra memoria. Esta es la parte en la que conectamos con alguien que habíamos entrevistado en el 2016. Le perdimos rastro, pero entendemos que los hijos, bueno, vuelven a su casa. Y por, digamos, una especie de diosidencia, Rafael Guillén Beltré, que es coordinador de la comisión Hermandad Misionera Paz Dominicana. Le perdimos el rastro a Guillén, nos contactó hace un tiempo y bueno, pues nos ha contado situaciones que ha vivido que son, digamos, un poco escalofriantes, son prácticamente dignas de hacer una película de esas películas que se dan en Medio Oriente. No voy a extenderme más para darle la bienvenida a Rafael Delio Gómez en esta segunda parte y un calorazo, un saludo grandísimo de esos que se dan con apretón de mano. Gracias. Para Rafael Guillén Beltré. Rafael, ¿qué pasó contigo 2016-2022? Sabemos que tuviste una situación de salud. ¿Qué viviste y qué te la provocó? Bienvenido. Gracias, hermano. Bienvenido. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio, que admiro tanto y admiro tanto tu profesionalidad, tu entrega y tu consagración. Pues, gracias. Todos conocen que Paz Dominicana, la hermandad misionera que coordino, estuvo involucrada con muchos temas. Estuvimos involucrados en el tema de la barri, de la minera, esa minería agresiva con nuestro medio ambiente, que cuando empieza a realizar sus operaciones, empieza destruyendo todo nuestro hábitat, todo nuestro medio ambiente, y sin tomar en cuenta la vida humana que allí vivía. Entonces, en esa presión que producto de esa lucha, de una presión muy fuerte, de intereses muy duros, donde yo me atrevo a decirte que el Estado, los gobiernos, no solamente de Dominicana, sino todos los gobiernos donde esa empresa opera, están por debajo de ellos, de ese gran capital. Los gobiernos, ellos financian campañas políticas, hacen asignaciones de dinero mensualmente a personas que son muy necesarios, muy estratégicos, para que ellos puedan crear un clima favorable, unas buenas relaciones públicas. Y también utilizan a los gobiernos que ellos representan, de esos capitales, para chantajear a los gobiernos dominicanos. Chantajean, es una historia que uno la tiene documentada. Rafael, tú estuviste, digamos, luchando una guerra titánica prácticamente, una lucha titánica contra Barry, Pueblo Viejo era entonces. Correcto, Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Exacto. Todavía es, pero lo único que cambió fue que el 40% que ellos tenían, ahora la comparten con Newmont Mining. Bien, estuviste, pero antes con Pueblo Viejo, estuviste en los tribunales, sí. Llevaste el tema a los tribunales. ¿Qué instancia tú presentaste ante el tribunal y de qué los acusaste? ¿Y ante qué tribunal? Nosotros fuimos al distrito municipal de Sánchez Ramírez, al tribunal de allí. Allí presentamos una acción de amparo donde solicitamos que esas operaciones fueran paralizadas completamente. ¿Por qué? Bueno, nuestras argumentaciones jurídicas estuvieron incluidas en esa instancia que presentamos. ¿Tuvieron ganancia de causa en ese momento? Claro que no lo tuvimos. No la tuvimos, sí, recibimos un fallo que no nos favoreció, pero como quiera. ¿Y qué falló el tribunal? Falló que no era viable la demanda y una serie de cosas. Que esa era una empresa que invertía en la población, que estaba haciendo un trabajo que no dañaba el medio ambiente. O sea, que le dieron un no al lugar. No, se conoció el juicio de fondo y el fallo final fue que la demanda no procedía, no era viable. Entonces, nosotros apelamos la decisión y nos fuimos al Tribunal Constitucional. Cuando se trata de acción de amparo, no se apela, se pide una revisión de la sentencia. Allí pedimos la revisión y el Tribunal Constitucional, que debió dar un fallo inmediato por tratarse de un tema que realmente afecta a seres humanos, y no a uno ni a dos, sino los ríos,
La comunidad que que vive allí todavía, muchos se han muerto ya, y que evidentemente el aire contaminado, toda la devastación, la muerte de animales que a cada rato ocurre y ahora es mucho más dramático, pero decidieron paralizarlo hasta que el 16 de agosto del año 2016 me dio un derrame cerebral. Escúcheme, del año 2018. Me dio un derrame cerebral. 2 años después de la lucha. Sí, unos cuantos años. Yo tuve que moverme, no porque yo quería, sino porque recibía informaciones, y había informaciones que me estaban buscando para asesinarme. Tú en una persecución. En ese tiempo, yo todo lo que recibía, que te estoy diciendo ahora, yo lo comunicaba a la prensa. Y la prensa, gracias al padre, lo presentaba a nuestra versión, porque sabía que esa empresa tiene los huevos muy pesados. Fuera de cámara tú contabas y tu equipo que tú entendiste que sufriste alguna especie de amenaza, de bloqueo de los medicamentos que utilizabas, padeciste un ACV, tu hermano te prestó un órgano para trasplantarte riñón, que es una labor muy humana. Me contaban que tu sangre en algún momento se daba un resultado que no era la sangre que tú llevabas, que te ponían una especie de bloqueadores, medicamentos que no eran lo que llevaba tu cuadro clínico. O sea, ¿tú sentiste que en algún momento hubo un boicot para intentar asesinarte? Claro que sí, lo hubo. Y contactado. Y sentido en cuerpo y alma. ¿Y a quién te lo atribuyes? Y en la angustia, bueno, a la misma empresa. A la misma, vamos a decir, esa misma capital que se prevale de cualquier recurso para quitar cualquier obstáculo. ¿En complicidad con los médicos? Claro, en complicidad con quien sea, porque en la misma comunidad de Cotuí, donde operan ellos en Zambrana, en el distrito municipal de Zambrana Bajo, se presentan muchas personas a los hospitales, a los centros de salud de la zona, y no le dan ningún tipo de diagnóstico ni seguimiento verdaderamente profesional. Bien. Bueno, el doctor Cruz Jiminián una vez hizo un descenso a la zona y vio muchos casos feos. Nuria Pierre y otros programas, otros periodistas han dicho, no soy yo que lo he dicho, lo que pasa es que de repente, de un tiempo para acá, todo lo que se decía antes ya no se dice, como si se solucionó. No sé cómo se solucionó. Con una varita mágica que le devolvió la vida a mucha gente, que volvió a crecer el verde donde había estado devastado, que es imposible que crezca con ese tipo de contaminación tan agresiva. Pero uno sabe qué fue lo que pasó. La muerte de animales es uno de los temas más recurrentes en el problema de la Barry, la contaminación del subsuelo, la extracción de los minerales de sulfato, el problema estomacal, los daños intestinales, la contaminación del medio ambiente, de las aguas terrestres y subterráneas, entre otros males. Pero bien, Rafa, hagamos un salto. Tú estás de vuelta. ¿Y qué significa? Tú me dijiste que tú tienes un tema que quieres hablar de un peligro que tú entiendes que al día de hoy hay con el tema de la Barry, y tú asumes, me decías fuera de cámara, que hay, y me desmientes si no es así, que hay una especie de un entramado ahora mismo con la situación de Haití y las mineras. ¿Para ti qué está pasando en este momento? Bueno, la crisis dominico-haitiana es una crisis creada. Yo le llamo una falsa crisis. ¿Por quién? Por ese capital. Tú dirás, pero el presidente, es que los presidentes son títeres de ese capital. Tienen que hacer y ejecutar una agenda. ¿Quién ha creado la crisis que hay entre República Dominicana? La cría ese capital. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que en Haití también están explorando estas empresas canadienses, la Newmont Miner, la que es socia ahora de Barry Pueblo Viejo, también tiene 50 permisos de exploración. ¿Dónde? En Haití. ¿Quién le ha dado esos permisos? La Dirección de Minería de Haití. De Haití. Se la dio. ¿A cargo de Ariel Henry o del presidente actual? Se lo dieron a ellos. Ellos tienen esos permisos. Del presidente que mataron, asesinaron. Lo que Rafa me pregunta, Rafael, que está, por cierto, Rafael Delio Gómez y Rafael Guillén Beltré son tocayos. No porque toquen una misma orquesta. Rafael, Guillén, lo que Rafa te pregunta, Delio Gómez, es si esos permisos que tiene la Newman en Haití, si son de reciente entrega o si fueron concedidos en gobierno de Jovenel Moïse, el expresidente haitiano malogrado. No fue concebido en ese tiempo, y podemos presumir que ese asesinato, vil asesinato, pudo ser porque ese presidente no estaba con esa agenda. Jovenel. No estaba con esa agenda. O sea, que es todo un complot entonces. Es un complot que toma en cuenta, ahí están participando
ellos mueven su ficha porque se maneja mucho dinero. El dinero paga campaña, el dinero compra periodistas, el dinero hace muchas cosas. Hay una cosa interesante crea en unas lo que tú has relaciones dicho. públicas muy favorables, un ambiente muy favorable, crea distracciones también en el pueblo. Hay una cosa muy interesante en lo que tú has dicho. Por ejemplo, tenemos el caso de la frontera. Haití intenta construir un canal desviando un tramo del agua del río Masacre de Dajabón, el mismo río que desde 1929 está protegido por un tratado de paz binacional o entre Haití y República Dominicana. Recientemente dijo en este programa Rafael, un ex invitado, Jean Bertin, que Jimmy Charicier, Barbecue, un candidato a presidente de Haití, uno de los jefes de las bandas supuestamente más peligrosas de Cirque du Soleil, llegó a la zona del río Masacre. Bien que dijera supuestamente. Ajá, llegó a la zona del río Masacre en un vehículo blindado. Amén de que la OEA acaba de emitir una resolución en este mes de octubre en la que autoriza una misión de paz para Haití, un país que está siendo afectado presuntamente por bandas. Qué buen reflejo tengo. Ahora bien, Rafael, para ti, todo esto que ocurre, más la visita de la OEA recientemente de dos secretarios de la OEA a la zona de Haití, supuestamente a verificar las obras hídricas, obras de agua, es decir, el canal que construye Haití y la presa La Vigía. ¿Todo esto para ti, tú entiendes que está relacionado con las crisis que se ha creado en Haití o no? Completamente. ¿Completamente qué? Completamente, está relacionado. Es decir, está relacionado la falsa crisis dominico-haitiana con el tema del interés de esas mineras que ya han ganado con permiso de exploración en ambos lados de la isla, es decir, la Unicol, para empezar, porque hay otras empresas mineras que también tienen sus ojos puestos en una franja que abarca Dominicana y abarca Haití. Entonces, esa franja que abarca Dominicana y Haití, ellos no lo ven como dos países, ellos ven un yacimiento extenso en ese pedacito de isla. Que se extiende desde un territorio limítrofe al otro. A otro territorio. Entonces, ¿qué acontece? En el año 2016, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó... De la República Dominicana. Sí, como un barómetro, como un estudio de las posibilidades energéticas y mineras de la línea fronteriza. Y encontraron que hay fuertes yacimientos de oro, especialmente en la zona del conflicto actual que estamos viviendo con Haití, del supuesto conflicto, que es un conflicto creado. O sea, para ti entonces, todos ese grupo de 10 empresarios que estarían detrás del río, del que construir el canal con agua, desviando las aguas del río Masacre, o sea, para ti todo eso es creado, la crisis que llevó a Luis Abinader, el presidente dominicano, a cerrar la frontera en el transporte y el comercio, para ti todo eso es una situación que se ha creado. Pero no es instantáneo, porque evidentemente ellos lo que primero hacen es que apuestan a debilitar la institucionalidad del país. ¿Cómo? Bueno, lo vemos en la justicia. Ahora mismo, dígame qué figura pública no está involucrada en un escándalo, no solamente políticos, empresarios, artistas, todo está involucrado. Entonces, cuando el país llega a ese nivel, entonces ese capital, con las relaciones que tienen, los vínculos que tienen con otras partes, otros sectores, negocian una especie como de impunidad si ellos se transan con sus intereses. Para ti, Canadá está detrás. Vamos a llamarle, para no llamarlo por territorio, porque ellos no tienen territorio, es un capital. Ellos se cubren. ¿Son las agencias o son los gobiernos? Son canadienses y demás. Porque se dice, Rafael y Rafa, se dice que en Haití, que Haití tiene un primer ministro, que Ariel Henry, pero que estaría siendo realmente liderado al interno, gobernado por países como Canadá, Europa, Francia, que desde el gobierno de Jacques Chirac viene saqueando en los 80 y 90 a Haití, pues que allí también está ahora la fuerza de Kenia, que le interesa entrar, pero debería dejarse narigonear por las potencias, pero que en Haití estaría Francia, Canadá, Estados Unidos a la cabeza. Sabemos que los Clinton, por ejemplo, Hillary Clinton, los esposos, el hermano de Hillary Clinton que murió, muchos pastores estadounidenses que están ahí, que comen langosta, que tienen relaciones con menores de edad, que hacen muchas cosas feas. Y que tienen una vida de príncipe. Para ti,
¿quién es que lidera todo el entramado y la trama que hay contra ti? Bueno, eso es difícil de decir, porque ellos se cubren. Pero Detrás para de ti, uno hay otro detrás. Tú asumes que detrás. todo tiene que ver con la minera. Totalmente. Es decir, con la minera en un aspecto. Es como si fueran los jefes del mal que existen, ¿entienden? En toda esta trama criminal. Pero hay un contexto más amplio. Hay una crisis. Pero tú has dicho, para que diga la crisis, que todo radica en el hecho de unificar los yacimientos que hay de oro y extraer el oro que hay en zona limítrofe, tanto de Haití como de República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo trabaja la minería? ¿Cómo trabaja? Con agua. Barrio y Pueblo Viejo pudiera haber trabajado o operado exitosamente como ha operado, exitosamente para ellos, es decir, que están extrayendo toda esa cantidad de oro, si no hubiese tenido la presa de Atillo atrás. Obvio que no. Que la han contaminado, que la han hecho estudios, que ya no hay animales. Es decir, las presas incluso están construidas con un plan a futuro para luego utilizarla para la minería. Cuidado con lo que tú dices, porque República Dominicana está construyendo la presa Vigía en la zona de la frontera. Bueno, porque necesitan agua. La Unigol está en el sector de los Candelones en Restauración, donde encontraron oro y fue declarado la reserva fiscal de Neita. Ya la Unigol, desde el año 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía, ya estaba empezando a dar los primeros pininos en ese aspecto. En el 2004, con la presencia del expresidente Hipólito Mejía, que fue a dar un Picasso, le dio inicio formal a la exploración. El año pasado, a principios del año pasado, la Unigol presentó ya su solicitud de permiso para explotar los yacimientos de oro de allí, en la zona de Restauración, el Parque Nacional Nalga de Maco. Ajá. Toda esa zona que compone sector de arriba de Haití, sector de arriba, pasando por la provincia de Dajabón, hasta llegar por la cordillera central, es una franja de metales preciosos. Entonces, ¿qué están haciendo? Buscando esos metales, porque hay una crisis mundial que se está produciendo con respecto al dólar. El dólar, todo el mundo sabe que es una moneda fiduciaria, que no tiene aval, y sin embargo, los otros países, el otro bloque que lo compone, son precisamente los países del BRIC, que son Rusia, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y van a sumar 6 países más. Ellos tienen muchas reservas en dólares de capital. Entonces hay una fiebre de oro porque lo necesitan para poder respaldar competir. la moneda. Ellos tienen el dólar como moneda mundial, que todavía son fuertes en eso. Cada vez disminuyendo más. Tú dices ellos, Estados Unidos, Canadá o quién? El grupo de los 7. Ok. ¿Quiénes son? Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Japón y otros más. Uno más si me falta. Pero son un grupo de los países occidentales, de potencias, que están detrás de eso y tienen una riña. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Saben de estos yacimientos? ¿Les importa a ellos que aquí viven 2 países? Yo te decía... Con razón. Entonces ahora se entiende por qué el presidente Joe Biden cenó con el presidente Luis Abinader y no cenó con el primer ministro de Haití, Henry Ariel. Tienen un interés capital en nuestro oro. Yo quiero que tú sepas algo. Quiero decirle al pueblo dominicano, esta isla, antiguamente, desde hace mucho tiempo atrás, cientos de años atrás, es una mina de oro de extremo a extremo, la isla completa. ¿Qué va a pasar si se... Hoy en día, la isla haitiana dominicana, viéndola así, es decir, la isla dominico-haitiana, haitiana-dominicana, es un yacimiento de oro completo. El mundo está en convulsión, está en una crisis muy dura. Tanto así que en estos días, recientemente, creo que fue antes de ayer, hasta se vio a Putin, que tuvo que buscar una relación, miembro del BRIC, llegando hasta con el maletín nuclear cargado. Es decir, a ese nivel están las tensiones. Entonces ellos están buscando la riqueza nuestra que tenemos aquí. Pero ¿qué ocurre? Un exministro de Energía y Minas, que fue quien sucedió a Pelegrín Castillo, dijo, Antonio Isaconde, que la minería de ese tipo, extractiva, cielo abierto, no es viable en una isla. Pero la permitió. Pero él lo dijo en el principio, cuando se entrenaba como ministro, que cuando yo vi esa declaración, yo dije, guapa, qué bueno.
tenemos un aliado, porque no es viable. Porque si empiezan a explotar, se habla de más de 50.000 millones de onzas de oro. Con un oro que se va a cotizar por encima o casi llegando a los $2,000 por onza. Estamos hablando de mucho dinero. Antes de que nos Entonces, vayamos. quieren aniquilar, asesinar toda posibilidad de vida en Haití y en Dominicana. No importa que desaparezcamos como pueblos, que desaparezca Haití y Dominicana para satisfacer la codicia, la angurria y la maldad de esas potencias extranjeras. Nos vamos diciéndote, en agosto del 2022, la OEA dijo que los problemas, la crisis que había en Haití era endógena, que era interna, que eran sus grupos, que eso era una crisis que no era externa. Y ahora la OEA tiene que rendir un informe sobre la situación de las obras que se construyen en la frontera. Para ti, ¿qué tú crees que informe va a dar la OEA? La OEA no va a ser capaz de decir lo que yo estoy diciendo, que ellos lo saben. Ellos saben, ellos tienen todo. Lo que yo estoy diciendo, váyanse a la Newman Mining. Ajá. Ellos lo dicen ellos. Tom Palmer, el presidente de esa minera, es el que está diciendo de las bondades de la minería aquí, que no hay problema. ¿Qué significa no hay problema? Que se pueden llevar todo. Que los políticos están prácticamente con las piernas abiertas y que pueden hacer lo que quieran, pero mira, y saquear nuestro país, nuestra riqueza. Sí, y eso que Abinader ha sido el presidente que ha modificado el acuerdo, el contrato con la Barry, por lo menos para tratar de que mira, yo no estoy hablando del tema en la Barry, porque la Barry es un problema que tenemos, pero la Barry es un problema también incluido. Tú estás hablando de su socia. De Laura, Juana Barceló, no sé cómo se llama la presidenta. Ella me conoce muy bien. No, yo estoy hablando de la empresa asociada. La empresa asociada, sí, porque la Gold Coast la compró la que está en Haití ahora. Exacto. ¿Verdad que sí? Entonces, pueblo dominicano, el mensaje es el siguiente. Los gobiernos están jugando a distraerte. No hay crisis. Fíjense las incoherencias de las medidas tomadas por el presidente actual que tenemos. Primero cierra la frontera. Y ahora los comerciantes nuestros que dependen de Haití están haciéndole presión porque Haití ha declarado que va a buscar los productos que le compra a ellos, lo va a comprar en otros lugares. Que son esas potencias que entonces, lo van a traer. ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a ocurrir con esos comerciantes? ¿Van a quebrar? Obvio. Entonces, si nosotros nos dejamos engañar, como tantas veces nos han engañado, no que nos han engañado a todos, es que los que tienen el poder se han asociado a esos capitales y no les importa. Nosotros que no tenemos posibilidad de irnos a otro país, a otra tierra, ¿dónde vamos a ir? Vamos a tener que chuparnos el aire contaminado, las aguas que no vamos a poder tomar y vamos a vivir una crisis como nunca antes, casi apostando a la destrucción. Y eso no va a ocurrir. Nos vamos a quedar sin oro y sin agua. Rafa, gracias por estar con nosotros, Rafa. Gracias. Verdad que tenemos que invitarte en otro momento porque incluso hay un famoso informe favorable que lo firman unos ambientalistas, de eso nos hablamos. Ahí está tu amigo Osiris de León. Va a impedir que... Él es mi amigo. Va a impedir que haya un acuerdo en la frontera y que se homologue una decisión que afecte el agua. No me gusta hablar sobre cosas que no puedo probar, pero me extraña que una persona tan sabia, tan erudita, una autoridad en muchos temas y principalmente el tema de minería, porque es lo que él hace, es su quehacer científico profesional. Bien. No haya hablado y haya negado en alguna ocasión que había oro en la frontera, como para distraer al pueblo. Sí hay oro, gracias. Basado en su autoridad, pueblo dominicano, este pueblo le pertenece al Padre. Dios es nuestro principal lema. Y hemos nacido para cumplir una misión y la vamos a cumplir por encima de toda esa maldad que nos está rodeando. Gracias. Gracias. Por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias porque te has recuperado, estás de vuelta. Un saludo a la gente del Paz Dominicana. Gracias. Y sabemos que tú tienes una vida muy peculiar. Eso, adiós. Pásenla bien. Hasta la próxima.